Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a repasar el tema del PTU. Estamos en el último día de abril y como sabemos, pues en el mes de mayo tenemos que hacer lo que es el pago del reparto de las utilidades, ¿no? Entonces, como todos los años, vamos a hacer un repaso de lo que es la parte teórica de los reglamentos, de las leyes que nos marca lo que es el pago del PTU. Para los que tengan dudas, pues podamos revisarlo y podamos hacer de forma correcta nuestro reparto. ¿Vale? Bienvenidos nuevamente. Bueno, este curso ahora sí que es de parte de RH Connect y Proceso. RH Connect somos una comunidad de expertos enfocados en el tema de recursos humanos que damos webinar, talleres, asesorías en temas importantes para nuestros seguidores, nuestros clientes, para poderlos estar apoyando en el día a día de sus actividades. Mi nombre es Antonio González, soy director de Proceso Consultores. Y el objetivo del webinar es que ustedes conozcan, como les comentaba, todos los elementos básicos que deben de tomar en cuenta para lo que es la distribución del PTU en este año 2025. Cualquier duda que tengan por el chat, por favor, ayúdenme a irla colocando y mi compañera Wendy los va a estar recolectando y vamos a estar dando espacio cada 2, 3 diapositivas para lo que es estar viendo dudas que tengamos sobre cada uno de los temas. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver primero lo que son las generalidades, ¿no? Recordemos que la PTU viene del artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo, donde nos dice que los trabajadores deben de participar de las utilidades de la empresa, ¿sale? Entonces esto es muy importante, ya que ahí es donde se establece, no se establece un porcentaje, porque ese porcentaje se establece a través de una comisión mixta entre trabajadores, gobierno y empresas, donde establecen cuál es el porcentaje a repartir. Desde que yo recuerdo ha estado en 10% y no ha tenido movimientos. Por eso es que el PTU es un 10% de las utilidades de las empresas. ¿Sale? Muy bien. También es importante tomar en cuenta que la base para el reparto del 10% es sobre la base gravable de ISR para la empresa. Entonces, una vez que hace su declaración de impuestos anual, donde tenemos nuestros ingresos acumulables, las partes exentas o las partes que me deduzco como compañía, me queda una base gravable para el pago de impuestos. Esa es la misma base que se va a tomar para lo que es el reparto de las utilidades. Generalmente esto nos lo da el área de finanzas, ¿sí? Una vez que ellos presentan su declaración anual, hay un apartado donde viene cuál es el importe a repartir de PTU. ¿Qué debemos de tener en cuenta para lo que es el reparto? Primero, los plazos. O sea, tenemos que tener bien claro los plazos, que ahorita los vamos a ver, digo, pero pues los tomamos de una vez ahorita en mayo para personas morales y en junio para personas físicas. Entonces, es importante que tengamos en la mente esos plazos para hacer el pago. Identificar qué trabajadores tienen derecho y qué trabajadores no tienen derecho. Recuerden que no todos los empleados tienen derecho a PTU. Ahorita vamos a revisar quiénes son los que no tienen derecho y por consecuencia los que sí tienen derecho son el resto de los colaboradores. Y también lo que son los artículos 117 y 131 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice cómo se hace el cálculo de la PTU. La época, les comentaba ahorita que es el mes de mayo, tenemos hasta el 31 de mayo para hacer el pago de las utilidades. Es importante que el pago quede hecho en mayo. Si no lo hacemos en el mes de mayo, corremos el riesgo de que algún trabajador pues, meta alguna queja ante la Secretaría del Trabajo y nos puede llegar una revisión o una multa por no hacer el pago correspondiente. ¿Vale? Entonces es importante que sea en el mes de mayo para personas morales y a más tardar el 30 de junio para lo que son las personas físicas con actividad empresarial. ¿Quiénes están obligados al pago de reparto? Todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio eh, en México. ¿Sí? Entonces es importante que esa parte la tengamos en cuenta. Todos tienen derecho a lo que es a la obligación de emitir lo que es el pago de reparto de utilidades. Ahora, les comentaba hace ratito que hay trabajadores que no tienen derecho al reparto de utilidades. ¿Quiénes no tienen derecho? Por ejemplo, los directores,
administradores y gerentes generales, tomando en cuenta sus funciones, no el nombre del puesto. Esto es importante. Si yo tengo un negocio que tengo, no sé, 10 empleados y mi puesto es gerente, pues en ese momento yo soy el que tomo las decisiones, soy el que decido qué se hace, qué no se hace o cuál es el rumbo que lleva ese negocio. Por lo tanto, yo no tengo derecho a lo que es el reparto de utilidades. Pero puede haber una empresa más grande donde hay un director general y tengo gerentes. Esos gerentes sí tienen derecho a PTU porque aunque ellos toman decisiones, hay una cabeza que es la parte de director general, que es quien no tiene derecho a lo que es el reparto de utilidades. ¿Sale? Entonces es importante tener esta parte. Hay empresas que deciden no pagar PTU a todos los directores de la empresa. Bueno, eso ya es una cuestión interna. Aquí en teoría, pues quien toma las decisiones finales, pues es en este caso sería el director general, ¿no? Socios y accionistas. Si hay trabajadores dentro de la empresa que son socios o accionistas de la empresa, no tienen derecho a repartir utilidades, aunque estén como dados de alta como colaborador. ¿Sale? Y tampoco profesionistas que presten servicios independientes, llamémosle honorarios asimilados a salarios, porque son personas que no están, que aunque trabajan para nosotros a dar cierto servicio, pues ellos tienen otros ingresos porque no están dados de alta como empleados, sino que nos dan una factura como servicios independientes. ¿Sale? Ahora, días efectivamente elaborados. Para efectos del conteo de días, vamos a ver más adelante que para el PTU se va a dividir la bolsa en dos. Una mitad la vamos a repartir en base a los días y otra en base a los ingresos. Para el tema de los días, digo, es importante que tengamos en cuenta que lo que son las incapacidades por maternidad, por riesgo de trabajo, días festivos, descansos, vacaciones, permisos con goce de sueldo, sí se consideran para el efectos del reparto de utilidades. Lo único que no vamos a considerar son los permisos sin goce de sueldo, incapacidad por enfermedad general y ausencias injustificadas o faltas injustificadas. Son los únicos tres conceptos que nosotros nos podemos disminuir para el cálculo de la proporción. ¿Vale? Sí es importante que tomemos en cuenta estas incidencias porque afecta al resto de los colaboradores. Recordemos que el PTU es una bolsa que se reparte. No es que la empresa, si alguien faltó, se vaya a ahorrar ese dinero. Simplemente se lo vas a repartir al resto de colaboradores. Entonces, si la ley nos indica que hay que descontar incapacidades por enfermedad general, faltas y permisos sin goce, pues de preferencia sí hay que aplicar esos descuentos para que no vaya a haber alguna afectación al resto de colaboradores. ¿Vale? Ahora, la base para el cálculo del salario, para hacer la distribución, recordemos que en México se manejan tres tipos de salario, ¿sí? Tenemos personas con salario fijo, salario variable y salario mixto, que es una combinación del fijo y el variable. Para el salario fijo, nosotros vamos a considerar únicamente los conceptos, lo que es la cuota diaria, excluyendo lo que son pagos extraordinarios como gratificaciones, compensaciones o demás percepciones. Si yo tengo una persona que es fija, y le pagué una comisión, no sé, en una nómina en el año, porque de repente hizo una venta extraordinaria y yo le pagué una comisión por esa venta, no estoy obligado a integrar esa comisión al reparto de utilidades, porque fue algo esporádico. Realmente no es parte de su salario, de sus actividades, sino simplemente fue una compensación por algo especial o extraordinario que sucedió. ¿Sale? Pero en cambio, personas variables como vendedores, no sé, una agencia de coches, que cada mes o cada quincena tú le pagas comisiones a los vendedores, ahí sí es parte de su salario y estás obligado a considerar tanto los conceptos variables como comisiones, incentivos objetivos por venta que pueda tener el colaborador que derivan de su actividad principal. ¿Vale? En el caso de mixtos, pues es una combinación. Vamos a tomar el sueldo fijo del trabajador más el promedio anual de las comisiones o conceptos variables obtenidos de forma ordinaria durante el año. Esto es importante. O sea, si yo pago una compensación una vez al año o un bono una vez al año, yo no estoy obligado a meterlo. Pero si les estoy pagando un bono de productividad cada mes a los trabajadores,
pues realmente es parte de su salario, ese bono de productividad como parte variable, ¿no? Entonces sí es importante que esa parte la consideremos de qué conceptos son los que vamos a tomar en caso de que sean variables o mixtos los colaboradores. ¿Dudas? Sí, Antonio, soy Betty Gutiérrez, buen día. En este caso, Antonio, cuando levantemos el ticket para la configuración del cálculo de PTU, ¿ya dan por sentado el considerar este promedio de las percepciones variables o hay que hacer la petición expresa cuando nos atiendan el ticket? De hecho, cuando ahorita vamos a ver al final cómo se ejecuta el reporte, hay una parte donde te pregunta qué conceptos de nómina quieres considerar para el reparto. Entonces, por Ajá, ejemplo, si tú tienes vendedores, pues también vas a meter el concepto de comisiones, ¿no? ok, O sea, dependiendo de los conceptos que tú agregues. Si es un cálculo muy especial que quieres que agarre unos conceptos para unos empleados y para otros no, eso sí necesitas comentarlo para que hagamos una adaptación especial. Pero normalmente lo que se hace es, si yo tengo comisionistas, pues yo agrego el concepto también de comisiones para el cálculo de mi PTU y para hacer lo que es el reparto, ¿no? ok, gracias. Ok, ok. Ahora, para efectos del cálculo de la PTU, lo que es el reglamento, la ley del cálculo de PTU nos dice que el salario máximo a considerar para lo que se refiere a PTU, en el caso de personal de confianza, debemos de tomar el sueldo del sindical más alto más un 20%, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí nos está topando el salario a utilizar. Si mi promedio de comisiones da 200,000 pesos en el año, pero el sindical más alto más un 20% son 140,000, pues yo voy a topar el salario que voy a usar para todo el cálculo de la PTU a 140,000. Entonces ahí los voy a topar. ¿Por qué es esto? Pues es para equilibrar un poquito el importe a repartir de salarios y no se lleven la mayor parte del PTU las personas que más ganan, sino que los trabajadores sindicales estén protegidos de que no vaya a haber un desfase muy grande entre su salario y el salario de los personal de confianza. ¿Sale? Ok. En los últimos años, no sé si fue en el 2023, creo, o el 2022, 2023 creo que fue se reformó lo que es el cálculo de la PTU. Y ahí en el artículo 127 se agregó un parrafito donde dice que el monto de la participación de utilidad tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Recordemos que esto viene de que antes había mucho lo llamado outsourcing o insourcing, donde la empresa comercial era una y la empresa que era el patrón era otra. Y esa empresa que era el patrón, pues raramente tenía muchas utilidades, porque básicamente se le facturaba la mano de obra o el servicio a la empresa comercial. Entonces, pues el PTU estaba, podríamos decir que un poquito controlado en el sentido de que pues esas empresas normalmente no repartían lo que tenían que repartir, ¿no? Entonces, cuando vino la reforma, que el objetivo era que las empresas repartieran realmente lo que tenían que repartir, que ya no existiera ese concepto de outsourcing como tal, más que en casos muy específicos, entonces se agregó este párrafo, pero se le dio un tope de 3 meses para también evitar el brinco tan fuerte en esas compañías, ¿no? Entonces es como parte de la negociación, se agregó ese párrafo. Y eso sí significa a veces un ahorro para la empresa, sobre todo cuando el PTU es muy alto, pues nadie va a ganar más de PTU al equivalente a 3 meses o el promedio de PTU de los últimos 3 años. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un poquito en los ejemplos cómo se hace ese cálculo o ese comparativo. ¿Alguien tiene duda en estos 3 meses, en este tope o de los 3 años? Sí, Antonio, buen día. Nada Buen día. más quisiera corroborar si los 3 meses de salario son sobre el salario diario de cada uno de los trabajadores, o sea, el que están percibiendo. Mira, en la práctica sí es el salario de los trabajadores, pero se está topando al confianza más alto más un 20%. ¿Sí? Porque en el PTU nos dice que para efectos del cálculo de PTU, el salario siempre estará topado al sindical más alto más un 20%.
No obstante, tengo clientes que me han dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero ese tope, yo quiero el salario real de los trabajadores, yo no quiero Ujú. inclinarme. Entonces a ellos les hicimos el ajuste para que el tope fuera con el salario real, que era más alto que el topado. Eso ya depende mucho de la regla que quieran manejar ustedes como empresa, porque ahí sí la ley no es muy clara en ese sentido, porque por un lado te dice que para efecto de todo el cálculo de PTU se va a usar el salario topado, pues hay empresas que optan por no toparlo porque es un beneficio para el trabajador. Y eso no te va a meter en ningún problema con la autoridad, cualquiera de los dos que utilices. Pero pues ya depende si quieres irte por el tope que beneficia más al empleado o topado al 20%. La mayoría de los clientes lo hacen topado al 20% del sindical más alto. ¿Sale? Y eso no provoca a nosotros como si estuviéramos pagándole como un excedente, vaya, o sea, sigue siendo reparto de totalmente PTU, ¿verdad? Si tú lo pagas con el real, eso es lo que te entiendo, no estás pagando un Ajá. excedente porque lo único que estás haciendo es que estás elevando el tope y estás repartiendo más de lo que debías repartir. Es que ahorita el efecto que está teniendo el tope es que de repente hay empresas que tienen que repartir, no sé, 20 millones de pesos y como la gente está topada, solamente reparten 12. Y esos 8 millones efectivamente no los reparten y no los suman para el siguiente año, simplemente ya es un beneficio para la empresa, ¿no? Ya forma ser parte de un dinero que se ahorraron del PTU. Al tú subir el tope con el sueldo real, pues a lo mejor en lugar de 12 millones llegas a 15. Entonces todavía la empresa va a tener un beneficio de 5 millones que no va a repartir, pero beneficias a los trabajadores al manejar un tope más alto, ¿no? ¿Vale? Pero ahí no perjudicas a nadie porque eso es individual. Ya no entra la distribución. La distribución es lo que le tocó a cada uno y ya cada uno de forma individual lo comparas con el tope de ese empleado para ver qué cantidad le vas a repartir. ¿Vale? Ok, muchas gracias. Muy bien. Hay una pregunta de Jaime Canul y dice, ¿qué pasa con el remanente que no se entrega? Se lo queda a la empresa ya literal. O sea, ya no estás obligado a repartirlo. Precisamente ese es el beneficio de ese párrafo, donde para amortiguar un poquito el cambio yo sí sentí muy brusco el cambio para muchas empresas, de que normalmente no repartían casi utilidades y a partir de este cambio, pues hubo un beneficio real para las personas, ¿no? Pero ese dinero ya forma parte de la empresa y fue un ahorro en teoría del reparto que tenían que hacer originalmente, ¿no? Ujú. Ligado a esa pregunta, también pregunta contablemente cómo se maneja ese beneficio para para la empresa. Mira, contablemente, pues en teoría ya no es un beneficio porque ya fueron ingresos de la empresa que ya pagaron su impuesto, ¿no? O sea, eso ya tú ya pagaste el impuesto de tus ingresos. Simplemente, pues es una erogación que no haces. Contablemente no creo que se tenga que hacer ningún movimiento porque no es un ingreso para la empresa, ¿no? Simplemente que en lugar de pagar 20 millones de PTU vas a pagar 15 y esos 5 millones nunca salieron de la empresa. Muy bien. Y aquí viene un ejemplo del tope. Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo con Alejandra, que tiene un puesto de secretaria. Su cálculo de PTU dio 52,989 pesos en el año. Pedro le dieron 46,854, Mercedes 65,857, Juan 15,000 y Francisco 36. En el caso de Alejandra, su tope de 3 meses es de 60,000 y el promedio de los últimos 3 años es 40,000, 45,000. El más alto de los dos es 60,000. Por lo tanto, ese es el tope que voy a utilizar. Su PTU fueron 52,989. Por lo tanto, no rebasa el tope de 60,000. El PTU a pagar es 52,989. A ella le estoy pagando su PTU completo. ¿Sí? Pero Pedro, por ejemplo, él no, porque él tiene un cálculo de PTU de 46,854 y su salario tope de 3 meses es 35,000 y el promedio de los últimos 3 años son 43,000. Entonces, ahí cuánto es lo que le voy a pagar. El tope más alto es de 43,000 y como el PTU que le toca es mayor a 43,000, lo topo a 43,000. Entonces, ahí sí le estoy dejando de pagar literalmente a Pedro
3,600 pesos de PTU, ¿sí? Y ese sí es un ahorro para la compañía. Mercedes se le paga completo su PTU. Juan, fíjense que Juan fue nuevo ingreso y no tuvo promedio. Por lo tanto, el único tope que juega es el de los 3 meses y que es 30,000 y se le paga el PTU completo. ¿Sale? Francisco, en el caso de Francisco, también no rebasa el tope de 38, por lo tanto se le paga completo. De aquí, ¿qué recalcaría yo? El tope es de 3 meses, no es proporcional a los días trabajados. No importa que Juan tenga 89 días, el tope que se le va a manejar es de 90 días de su salario, ya sea que consideremos el sindical más alto o el real del trabajador. ¿Sale? Entonces, sí es importante que esa parte la tengamos claro, que ese no es proporcional. Ahora, si yo voy a agarrar el tope del sindical más alto más el 20% para el salario del tope de los 3 meses, si el salario real de Juan es menor a ese tope, agarro el salario real. Solo que el salario real sea mayor al tope, tomo los 3 meses del tope. ¿Sale? O sea, para que no se vayan a ir con la finta de que siempre a todos les voy a manejar el tope de 3 meses del sindical más alto. Solamente cuando rebasen de esa cantidad. ¿Correcto? Otra pregunta que nos hacen mucho es, oye, el promedio de los 3 años, si el empleo nada más tiene 2 años, pues no lo puedo calcular o lo divido entre tres. La respuesta es no, lo divido entre dos. El promedio precisamente es dividir el número de partes entre el número de partes que hubo. Si nada más tuve PTU en 2023 y 2024, pues agarro la suma de 23 y 24 entre 2. Y ese es mi promedio de los últimos 3 años, ¿sí? El que debo de tomar. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con las utilidades no reclamadas de años anteriores? De repente hay empresas que pues que hay mucha rotación y que las personas se van y ya nunca vuelven por su PTU. Entonces, si durante el 2023 se repartió en 2024 el PTU y nadie fue a cobrarlo durante el 2024, entonces yo tengo que agarrar esas utilidades no reclamadas de años anteriores y sumarlas a mi importe a repartir para el siguiente ejercicio. Fíjense cómo es diferente a lo que comentábamos de que qué pasa si no excede si me queda un remanente a repartir por el tope, es muy diferente. Aquí después de que yo ya dije que aquí tenía que pagarle a Alejandra 52,000, a Pedro 43,000, uno de ellos no fue a cobrar su PTU. Ese dinero, si pasó un año y no lo cobró, yo lo tengo que sumar a la base a repartir para el siguiente ejercicio y entra en toda esta mecánica. ¿Sale? Ok, ahora, ¿cómo vamos a repartir el PTU? El monto de PTU que le corresponde a cada trabajador se va a determinar en base al 10% de la base gravada de para ISR de las personas morales o las personas físicas con actividad empresarial. Y aquí viene la fórmula. Yo agarro mi base gravable del ISR del 2024 por el 10% y es mi PTU a repartir del ejercicio 2024. Pero le tengo que sumar el PTU no reclamado del ejercicio 2023 repartido en 2024. Y a eso restarle el PTU que en 2023 hubiera determinado como pagado indebidamente. ¿Cómo puede ser eso que yo tenga un PTU pagado indebidamente? Supongamos que yo presenté mi declaración, ¿sí? Y en el dictamen me dicen que una factura no entra para lo que es la exención y me la graban y tengo que pagar PTU por ese gasto que no me permitieron exentar. Yo meto una queja, meto una aclaración y la autoridad me da la razón y me dice, ¿sabes qué? Ese gasto que no aplicaste, sí lo podías haber aplicado, por lo tanto, sí tienes derecho a deducir ese importe. Entonces, automáticamente mi base grabada ICR de 2024 se modifica a ser menor, porque ya hubo una factura que yo pude exentar y era una factura importante, ¿no? Entonces el PTU a repartir pues ya era menor a lo que ya repartí. O sea, yo ya lo di el dinero. Y ahora resulta que tengo una cantidad menor. Pues yo ya no puedo cobrárselo a la gente. Ya no puedo llegar con ellos, oye, fíjate que hubo una aclaración y pues les voy a descontar a cada uno 200 pesos para recuperar el dinero. ¿Qué es lo que se hace? En el siguiente ejercicio se le resta a la base a repartir esa cantidad que se haya permitido
disminuir por algún ajuste. Pero eso te lo tiene que decir el área de finanzas con una auditoría o un dictamen de la autoridad, ¿sale? No es porque yo quiera o porque me equivoqué yo como nóminas y pagué mal un PTU, pues lo recupero en el siguiente año. No, esto es cuando hay un ajuste en lo que es la base gravable para el reparto, ¿sale? Igual puede ser a favor o puede ser en contra. Por ejemplo, a mí me ha pasado bastante, de repente, yo creo que a ustedes más de alguno ya le pasó, que pagaron el PTU y luego llega el dictamen o la auditoría y le dice, ¿sabes qué? Pues nos faltó repartir porque hubo un ajuste. Y ahora, en lugar de haber repartido 20 millones, tenemos que repartir 22. Entonces quedaron pendientes 2 millones. Pues hay que hacer nuevamente ese reparto para hacer el complemento. ¿Sale? Entonces, no sé si aquí haya dudas en el tema de cómo se toma la base grabada y se calcula el PTU, se le suma el PTU no reclamado y se le resta el PTU que se hubiera pagado, determinado indebidamente. Hay una pregunta de Mitzi Pérez y dice, si no cuento con un sindicato, ¿aún así debo poner el salario? Sí, sí, y la ley lo establece que debes de tomar a la persona de confianza que hace las labores operativas. Por ejemplo, si yo tengo un despacho contable, ¿sí? Pues quiénes son mis colaboradores que hacen el trabajo operativo? Pues los contadores, ¿sí? Los que hacen las nóminas, los que llevan la contabilidad, tomo el que gana más un 20%, porque aún así están los gerentes, están los vendedores, que ellos no hacen la parte operativa. Siempre tienes una área que es la que se encarga de hacer la operación. Entonces, a falta de sindicales, debes de tomar el personal de confianza que hace las actividades operativas que más gana. ¿Vale? Y también hay una pregunta de Sandra Pérez y dice, ¿hasta qué fecha tiene el inactivo para cobrar la PTU? Es un año a partir de que tú haces la publicación de que hiciste el reparto, porque ahí nos dice que tú estás obligado a comunicarle al empleado que hiciste el reparto. ¿Cómo puede ser ese comunicado? Pues puede ser en el periódico de más circulación, un apartado, puede ser en tu página de internet, puede ser algún mecanismo que tú establezcas, pero tienes que demostrar a la autoridad que tú notificaste a los empleados y a partir de esa fecha, un año para que lo cobren. Yo tengo una duda. Sí. Buenos días. Hola, Toño. Hola, buenos días. Con eso que comentas, por ejemplo, nosotros publicamos si no mal recuerdo, el 25 de mayo. En ese supuesto, todavía lo que yo no pagué del ejercicio anterior, entonces el trabajador que no haya venido todavía tiene hasta el 25 de mayo para venir a reclamar. Y entonces ya no lo tendría que considerar como parte no reclamada, ¿no? Sino ya sería para el siguiente ejercicio. ¿O cómo sería mi dinámica en ese supuesto? Pues mira, digo, está interesante ahí la pregunta que haces. Normalmente sí se toma para el siguiente ejercicio, ¿no? O sea, supone que tú en mayo haces el pago de PTU. Normalmente lo que se trata es de que pues, tú haces el pago el 15, lo publicas inmediatamente y de tal manera que tú ya más o menos tienes estimado que para el próximo 15 de mayo, pues tú ya pasó el año, ¿no? En Así este es. caso, ¿tú cuándo hiciste el pago y cuándo hiciste el aviso? Para los activos, como por el 20 de mayo. Para los inactivos, se publicó en el mismo mayo y se les citó como el 29, 30 de mayo. Se les empezó a pagar a ellos. Pero tú cuándo lo notificaste que había habido PTU. Nosotros publicamos como por el 25, más o menos. ¿Y tú el PTU cuándo lo pagas? El año pasado, el 20 El para 20. activos. Y para la gente dada de baja, se les empezó a citar a partir del 30 de mayo. O Ok. sea, nosotros no nos fuimos a junio, sino el mismo mayo, por instrucción, se les empezó a citar mediante una publicación de periódico, se les empezó a citar si no recuerdo, 20, 30 de mayo, pero no, fueron los últimos días de mayo cuando ya teníamos a la gente ya cobrando. Ajá. En tu historia, cómo te ha ido en ese sentido? ¿Te han llegado gente después de un año a cobrar su PTU? Pues no, fíjate que todavía lo estuve yo tocando el tema a principios de año, porque yo tenía el entendido que realmente teníamos hasta la presentación de la declaración, porque no sé si se declaraba esa parte, ¿no?
de que ya a partir de ese momento, si la gente que había venido a cobrar, ya no, la que no había venido, pues esa ya se tomaba con otra vez para distribuir. Entonces, hasta ahorita, que estamos ahorita cerrando abril, ya no he recibido, de hecho, desde a finales del 2024 ya no he recibido gente que haya venido a cobrar su PTU. Ujú. Puedes seguir ese mismo criterio que estás siguiendo de la declaración, que es el 31 de marzo, cuando la presentan en marzo, ¿no? Ujú, sí, Eh, para efectos prácticos, o a la fecha que haces tu cálculo de PTU. Si tu cálculo lo haces en mayo, pues a esa fecha los que ya no cobraron, pues ya ya tomar lo ese. tomaría como parte de. Sí, porque si te vas muy exacto a los días, pues hay más riesgo de que tengas un incumplimiento porque no estás declarando el PTU no cobrado, que una persona llegue después de un año a querer cobrarlo Exactamente, eso en era lo esos que días, iba. ¿no? Ajá, Ajá. Yo que creo que por está bien como suerte, lo estás haciendo. okey, que por suerte llegara, no sé, un despistado que me llegara el día 25, ¿no? Oye, pues es que es del ejercicio anterior. Dijo, uy, pues finalmente sí entra dentro de a lo mejor del beneficio del año, ¿no? Ajá. Digo, estrictamente sí, si no ha pasado el año de que, pero digo, en la práctica, lo que estás haciendo yo creo que es lo correcto. ¿Sale? Okey, está bien entonces, ajá. Muchas Ok, gracias. sale. Muy bien. Ahora, para calcular la proporción para distribuir el PTU, necesitamos dividirlo en dos bolsas, lo que les comentaba. Uno va a ser en base a los días y otro en base al salario de vengado del colaborador, ¿no? Entonces aquí tenemos que el 50% se va a repartir entre todos los trabajadores, considerando la proporción de los días de cada uno que laboró durante el año, y el otro 50% en base al salario que ganó o devengó durante el año, tomando el salario que ya decidimos. Si es fijo, el sueldo diario; si es variable, pues el sueldo variable, los conceptos variables que tiene el colaborador, ¿no? Y vamos a calcular dos factores. Un factor que va a representar cuánto dinero hay que pagarle por cada día trabajado, y otro factor que va a representar cuánto le vamos a pagar de PTU por cada peso de vengado. Aquí viene un poquito la fórmula. El PTU va a repartir el 50%, es la utilidad repartible por días entre el total de días laborados de todos los colaboradores. Igual lo mismo, pero en base al salario de vengado. Ahorita voy a mostrarles un Excel de cómo se hace el cálculo. Y aquí nos dice que ya que tenemos los dos factores, entonces se va a multiplicar el factor de días por los días efectivamente elaborados y el factor de PTU por el salario de vengado de cada trabajador, dando el total de PTU a pagar al colaborador. ¿Vale? La suma del PTU por días más PTU por salario es el total de PTU a pagar del colaborador. Ok, aquí viene la prescripción, lo que platicábamos. Los trabajadores tienen derecho a cobrar sus utilidades en un plazo de un año contado a partir del día siguiente de la fecha en que la obligación sea exigible, que pues cuando lo pagas tú, ¿no? Para el caso de los trabajadores que aún se encuentran laborando para la empresa, el plazo de un año comienza a contar a partir del día siguiente en el que se pagaron las utilidades. Para los trabajadores que ya no se encuentran laborando para dicho patrón, pero que tienen derecho a participar, el plazo comienza a computarse a partir del día siguiente a que la empresa informe de su pago está disponible. ¿Sale? Entonces, esta es la parte que es importante de lo que comentábamos ahorita. Esa publicación o esa notificación del pago. En caso de que tú no hagas el pago del PTU en la fecha correcta o de forma correcta, o que omitas el pago del PTU, pues el artículo 994 nos habla de multas que van desde 250 hasta 5,000 UMAS de salario. ¿Sale? También dice que los patrones que dictaminen sus estados financieros para efectos fiscales y derivado del dictamen aumente la base de reparto, deberán efectuar el reparto de utilidades correspondiente a la diferencia dentro de los 60 días siguientes a la fecha que se presentó la declaración por dictamen. Entonces, si a mí el auditor me dictamina y me cambia mi base grabada para que sea mayor, a partir de que se presente la complementaria, a partir de ahí tengo 60 días para pagar esa diferencia. ¿Vale? Recordemos que para efecto de PTU tenemos 15 UMAS exentas para el efecto del pago del impuesto. Bien, esta es una tablita de Excel donde expresamente aquí viene la base grabada. Si yo pongo una base grabada de 10 millones, me da una utilidad de 1,000,000, de los cuales voy a repartir el 50% en base al salario y el 50% en base a días.
Primero aquí tengo colores. Les puse colores para identificar un poquito los pasos que tenemos que seguir. Primero toca identificar quiénes no tienen derecho a PTU. Entonces aquí voy a quitar el director y voy a quitar a un trabajador eventual. Aquí hay algo que omití en las diapositivas, una disculpa, pero recuerden que cuando tengo trabajadores eventuales, los eventuales tienen que tener más de 60 días para que se consideren para el cálculo de la PTU. ¿Sí? Si tienen menos de 60 no se consideran, por eso aquí no lo estoy considerando para lo que es el reparto. Ahora, entendamos por eventual personal que entró por hacer una actividad específica en un plazo de tiempo específico y sí o sí se va a ir. Eventual no es aquella persona que contrato, que va a estar a prueba 90 días y ya si se queda ya le doy aparentemente la planta. Pues esta no es una persona eventual. Esta es una persona que la estoy contratando, pero tiene un contrato de 90 días de capacitación o de prueba y si 90 días no rinde, pues la voy a dar de baja, pero no es que sea eventual, no es que vaya a entrar a, no sé, por temporada para cosechar y va a dejar de trabajar conmigo en 3 meses. Si esa persona cumple con su evaluación, se va a quedar conmigo ya de forma permanente. Entonces, sí diferenciemos esa parte, porque a veces confundimos ese contrato a prueba por como que es un empleado eventual y no es cierto, ¿no? ¿Sale? Si no es un trabajador eventual, entonces con un día que tenga trabajado ya tiene derecho al reparto de utilidades. ¿Sale? Ok. Ya que excluí los trabajadores que no tienen derecho a PTU, fíjense cómo ellos no toman en cuenta su salario, no toman en cuenta sus días para la suma del importe que gana, que voy a calcular aquí para hacer para calcular el factor. Porque al no jugar, yo no debo de considerarlos tampoco sus ingresos ni sus días. Luego identifico al trabajador que es el sindical más alto. En este caso, el trabajador sindical más alto sería este colaborador, el 15, porque es sindical y tuvo un ingreso de 415,000. ¿Sale? Aquí está. Si esos 415,000 le sumo un 20% más, me da 498. Fíjense cómo aquí automáticamente los de confianza que ganan más de 498, que son estas tres personas, cuatro, bueno, él es el director, los topo. Entonces ellos van a sumar hasta 498,991. ¿Sale? Entonces ya tengo mis colaboradores que voy a tomar, entonces ya hago la suma de los ingresos y de los días y lo divido entre el importe, más bien el importe a repartir, 500,000, lo divido entre los ingresos y me da este factor. Este importe entre los días me da este factor. ¿Qué significa? Que por cada peso ganado yo le voy a pagar 9 centavos y por cada día trabajado yo le voy a pagar 76,62 pesos. ¿Sale? Entonces aquí ya me sale el PTU por salario y el PTU por días multiplicando el salario por el factor o los días por el factor. ¿Sale? Entonces aquí ya me sale la sumatoria de PTU. Este es el PTU a pagar, 1,000,000 de pesos, coincide con mi cantidad. Y si se fijan, el director no tiene PTU y el trabajador eventual tampoco. Pero luego viene el tope. Y aquí el tope me dice, a ver, esta persona, su tope de 3 meses son 28,000. ¿Cómo calculo este tope? Pues simplemente agarro este salario entre los días, me da el sueldo diario por 90 y ese me da el tope de 3 meses. ¿Sí? Entonces, y tuvo un tope de promedio de PTU de 10,000. Mi tope es 28,000. Aquí mi tope es 50,000 porque el promedio de PTU fueron 50,000 pesos. Entonces, el que es mayor, yo lo pongo aquí. Entonces, aquí ya voy validando. De 37, pero su tope es 28, nada más le pago 28. Tiene 39, pero su tope son 50, solamente le pago 39. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjense aquí lo que está repartiendo, 981,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa no está obligada a repartir 18,000 pesos. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si en lugar de 1,000,000 de PTU fuera una utilidad de 20 millones y un PTU de 2? Automáticamente aquí fíjense cómo mi tope de PTU es de 1,324,000 y dejo de repartir 675.
Y de aquí en adelante, si yo le voy aumentando la utilidad, pues ya la empresa automáticamente lo más que va a pagar de PTU, en este caso son 1.300.000. No va a pagar más, porque es lo más que pueden ganar los colaboradores de reparto de utilidades. ¿Sale? Entonces estos 18 millones no los tendría que repartir, no estoy obligado y siguen estando en la arca de la empresa. ¿Dudas? Sí, hay una pregunta de Lilia Mercado y dice, ¿el salario es el que estuvo vigente en 2024? Sí, correcto. Es el salario que estuvo en el 2024. Nosotros normalmente lo tomamos del acumulado. Por ejemplo, si yo tengo puros empleados fijos o mixtos, pero no pago comisiones, ahorita vamos a ver dónde hacemos el cálculo en el sistema, pues yo voy a sumar los conceptos de sueldo, séptimo día, vacaciones, días pendientes, retroactivo, todo lo que tiene que ver con salario. Y si es lo que pagué durante 2024. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Sí, Jonathan Torres pregunta, entonces ese remanente ya no se considera para repartir en el ejercicio en cuestión ni para otro, ¿es correcto? Correcto. Esto ya se queda en la empresa y ya no existe para siguientes ejercicios. Ok, también Alfonso Martínez pregunta, hola, buenos días. Una pregunta, si no hubo PTU o se repartió en los 3 últimos años solo en dos, ¿solo se promedian estos dos? Correcto. Solamente agarres el promedio de los dos, pero lo divides entre dos. No, no lo vas a dividir entre tres para que te dé el promedio. ¿Sale? Vamos a ver ahora, vamos a entrar al tema del cálculo del impuesto. ¿Sale? Voy a pausar nuevamente. Para el cálculo del impuesto, hay que recordar que lo que es el cálculo del artículo 96 o la ley de ICR nos permite que para pagos anuales, que en este caso, ¿qué sería un pago anual? El aguinaldo, el PTU, alguna gratificación anual, la prima vacacional, puedes optar por el cálculo del artículo 174 del reglamento de la ley de ICR, que lo único que hace es hacerte el cálculo más equitativo para que salgan menos diferencias al final del año. ¿Sale? Entonces esto es importante, normalmente el PTU se maneja con este cálculo, porque si tu PTU es alto y le aplicas una tabla mensual, pues el impuesto lo más seguro es que te va a salir más alto y al final del año le vas a tener que devolver impuesto al colaborador. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cómo es ese cálculo. Vamos a usar la tabla mensual, que es la que está aquí en pantalla, para lo que es el cálculo del reglamento. Y nos vamos a ir por la opción de pagos anuales del artículo 174 que nos indica el artículo 96, primer párrafo, ¿no? Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales, primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto conforme a los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. Vamos a ver un poquito qué dice el artículo y ahorita vamos a tratar de desmenuzarlo ya en un ejercicio, porque es un poquito confuso como está redactado. Aquí lo que vamos a hacer es que primero tenemos que agarrar en la fracción 1, tenemos que tomar el importe de PTU a repartir eh, del trabajador y lo grabado, ojo, vamos a tomar lo grabado, lo que está exento, pues no, eso ya no aplica impuesto. Entonces, si voy a repartir 10,000 pesos, le quito el exento y la diferencia la divido entre 365 y la multiplico por 30.4. Aquí la ley es muy clara, entre 365 por 30.4. Aquí no hay que es bisiesto, que entre 366. Siempre tenemos que hacer esta formulita. A lo que resulte de esta operación, que es, si lo ven con un poquito con la lógica, pues es como agarrar el PTU grabado y dividirlo entre 12, prácticamente, ¿no? Es para sacar el importe mensual que le toca de PTU al colaborador. A esa cantidad le vamos a sumar los ingresos de un mes que reciba el colaborador. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué ingreso vamos a agarrar aquí para el cálculo del artículo 174? Si yo nada más tomo el sueldo diario del trabajador por 30, estoy diciendo lo que me dice aquí la ley. Está bien, pero me voy a quedar abajo en el cálculo del impuesto porque realmente es raro el trabajador que nada más gana sueldo diario.
Normalmente pagamos premio de puntualidad, pagamos premio de asistencia, hay tiempos extras, hay primas dominicales, gratificaciones, incentivos. Entonces, si mi empresa maneja un porcentaje alto de ingresos adicional al sueldo diario, aquí les recomendamos que no tomemos el sueldo diario por 30, tomemos el sueldo grabado del mes diario por 30. Es decir, puedo agarrar la percepción grabada anual que va, el promedio que va de enero a mayo, de lo que va de mi cálculo, y lo divido entre los días trabajados de enero a mayo. Y eso me va a dar una base grabada diaria. ¿Están de acuerdo? Esa base grabada diaria multipliquémoslo por 30 para sacar el sueldo grabado mensual que tiene el trabajador. ¿Sale? Porque aquí está muy simple, está hablando nada más de lo que es los ingresos percibidos ordinarios, pero si nomás tomamos el sueldo diario por esa parte, nos vamos a quedar abajo. Entonces tenemos que tomar el promedio de la base grabada de un mes, ¿correcto? Ok. Después de eso, le vamos a calcular el impuesto. Y al impuesto que se obtenga de ese cálculo, le vamos a restar el impuesto que corresponde a los ingresos de un mes ordinario. Entonces vamos a sacar la diferencia entre los dos impuestos. Y el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a los ingresos grabados la tasa que resulta de tomar la diferencia de impuestos entre el PTU mensualizado. Aquí no está un poquito confuso. Se los voy a explicar un poquito aquí con el ejemplo. Yo tengo un PTU de 7,600. Tengo mi exento, que son 15 UMAS. Me da una base grabada de 5,900 y aquí tengo un sueldo mensual de 9,000. Aquí es donde digo que tengan cuidado con este sueldo mensual. Para calcularlo, mi recomendación es que agarremos la percepción grabada de enero a mayo, entre los días trabajados de enero a mayo, por 30. Y nos va a dar un sueldo ingreso ordinario más real que tomar el sueldo diario por 30. ¿Sale? Ok. Después de esto, voy a agarrar el PTU grabado y lo voy a dividir entre 365 por 30,4 y me da 495,33. En la fracción 2 me dice que tome el sueldo mensual más la fracción 1 más los 495 me da 9,495,33. Esa es mi base grabada del primer impuesto. Entonces le calculo el impuesto. Me da un impuesto 715,99. Y luego le calculo el impuesto a un ingreso mensual ordinario, a los 9,000 cerrados. Y me da un impuesto 662. La diferencia entre los 715 y los 662 son 53,89 pesos. Básicamente es la diferencia de impuesto en si sumo el PTU mensual o no al mismo ingreso mensual. Después estos 53 lo dividimos entre el PTU mensualizado y me da una tasa. Ya que tengo esta tasa, simplemente agarro la base de PTU por la tasa y me da el impuesto a cobrar, 647,06. Ese cálculo es muy exacto y nos ayuda a que en el cálculo anual no haya tantas diferencias siempre y cuando tomemos el sueldo mensual adecuado. Si no tomamos el sueldo mensual promedio y tomamos el diario por 30, es posible que nos quedemos abajo y le cobremos muy poquito impuesto en el PTU, pero al final del año se lo vamos a tener que cobrar en el anual. ¿Sale? Ya más de algunos nos ha pasado de repente que hay un efecto y que salen a pagar y no entendemos por qué. Revisamos los cálculos de impuesto y están correctos hasta que detectamos que cuando se hizo la PTU no se tomó el promedio y había muchos ingresos extraordinarios en la empresa y eso puede provocar que salga un impuesto a pagar. ¿Sale? ¿Sí está claro? Aquí mismo en el Excel, que se los va a hacer favor de compartir mi compañera Wendy, en esta pestaña viene también el cálculo del impuesto. No viene formulado, tengan cuidado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo cambio aquí las cantidades, no me va a cambiar las tasas automáticamente. Pero es para que les sirva un poquito de ejemplo de cómo vamos agarrando el sueldo mensual, el PTU, el exento, el grabado, el mensualizado, y puedan ver un poquito las fórmulas para entender qué es lo que está sumando, calcula el impuesto del mes de sueldo, ¿sí?
y ya la diferencia. Aquí viene un caso con 15,000 y un caso con 9,000 de sueldo mensual, como para que puedan ver un poquito las... De hecho, ese es el cálculo que está en la presentación, ¿vale? La cual también les vamos a compartir. Muy bien. Ahora vamos a ver, si no hay preguntas, vamos a ver cómo se va a hacer el cálculo en el sistema. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro periodo. Para crear el periodo, nos vamos a ir aquí a periodos, catálogos, periodos de nómina. Y vamos a buscar, yo ya lo tengo creado, vamos a abrirlo nomás para que vean cómo debe de ir configurado. Ok, va la clave del periodo. Ustedes deciden cómo ponen esa clave. Aquí está el año, el tipo de nómina y pusimos un consecutivo. Eran 26 semanas y puse el PTU. Tipo de nómina, PTU. La descripción pues, puede ser PTU semanal 2025, PTU quincenal 2025, lo que ustedes quieran poner en la descripción. Yo le pongo 2025 porque se va a pagar en 2025, aunque sabemos que es el PTU que surgió de la base grabada del 2024. El tipo de nómina y la duración del periodo, del 1 de mayo al 31 de mayo. Si yo el PTU lo voy a pagar el 20, pues le pongo aquí al 20 de mayo. ¿Sí? No hay ningún problema. Día 0, porque es un periodo especial. Mes de acumulación mayo, año 2025. Y tú pónganle lo mismo que el mes de acumulación. Incidencias, en este caso le podemos poner del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Y especial 1 y especial 2 le ponemos que sí. Con esto nosotros creamos nuestro periodo de nómina. Ya que lo tenemos creado, nos vamos a ir a una opción, aquí en módulos, cálculo de PTU. Bueno, primero lo vamos a seleccionar. Tenemos que seleccionar nuestro periodo. Tipo PTU. Y aquí está el periodo. Lo seleccionamos y aquí podemos ver que está seleccionado. Ya que está seleccionado, nos vamos aquí a módulo, cálculo PTU, y nos pregunta la empresa. Seleccionamos la empresa y el año que queremos repartir. Le damos a aceptar y nos abre otra ventana. Y aquí nos dice, ¿cuánto es el importe que quieres repartir? Voy a poner, a ver, quiero repartir 2 millones. Tipo de incapacidad descontar automáticamente, si te fijas aquí te pone las de enfermedad general, que es lo que nos permite la ley. Y automáticamente nos pone las incidencias que son faltas sin goce. Yo aquí puedo buscarlas y puedo ver todas las que tengo. Nada más revisen que no falte ninguna. Vacaciones no se descuenta, incapacidad tampoco, permiso con goce. Entrada omitida, por ejemplo, aquí yo diría que no, no la quiero marcar. Aquí porque yo la tengo marcada como que si fuera una falta de día completo. Entonces yo selecciono las incidencias que sí quiero descontar, que deben de ser las que son sin goce de sueldo. Y automáticamente aquí me considera los conceptos que están en la clave de timbrado, tienen la clave de timbrado sueldos, 001, que son percepción. Ojo, si yo tengo vendedores, yo aquí tendría que poner comisiones. Si no tengo vendedores, pues no es necesario. Desde aquí yo voy a poner los conceptos que yo quiero considerar de acuerdo a mi empresa. Y aquí me va a poner los conceptos de deducción a descontar. Hay muchos de nosotros que en nuestro cálculo las faltas se descuentan como deducción. Hay quienes se descuentan del sueldo. Si conmigo se descuentan como deducción, aquí me van a aparecer DEFAL, DEPER, SUS, castigo, incapacidad, enfermedad general. ¿Por qué se tienen que restar? Porque esas no fueron ingresos del empleado y tenemos que restárselos al salario que se le pagó al trabajador. Solamente en los casos que viene por separado. Solito aquí el sistema te va a mostrar las incidencias tipo deducción, que son clave timbrado 6 y 20, que son los ausentismos o las incapacidades. ¿Vale? Luego aquí pagar solo si tienes 60 días cuando el trabajador es de planta. En teoría, cuando tú eres un trabajador de planta, con un día tienes derecho a PTU. No debe de ir marcada esta opción. ¿Sí? Si no la marco, si yo tengo planta y no soy eventual, con un día trabajado ya me va a repartir el PTU.
Pero si yo la marco aquí, me va a validar los 60 días a todos los colaboradores. ¿Por qué se puso esta función? Porque hay empresas que nos pidieron, ¿sabes qué? Yo no tengo cómo explicarle que a un trabajador eventual le va a ganar, tiene más días trabajados que alguien que acaba de entrar de confianza y a él no le voy a pagar PTU y al otro trabajador sí le voy a pagar. Entonces homologan el artículo. Mi recomendación es que no lo marquemos. Si es de planta, pues con un día le pago. Más bien revisen quiénes tienen eventual y no vaya a ser que pusieron eventual gente que no es eventual. Recuerdo, eventuales para mí son jornaleros, son personal de construcción que va a estar por una temporada. Si voy a desarrollar algún proyecto especial en la empresa y contrato por 6 meses a un equipo, pero en 6 meses va a salir, pues son eventuales, no los que les doy un contrato a prueba, ¿no? Configuración del factor de integración para saber si es confianza o sindical, por default viene por puesto. Casi con todos es por puesto. El puesto trae relacionado el factor de integración. Hay pocas empresas que lo manejan por sucursal o por trabajador. Ahí ustedes ya más o menos deben de saber cómo lo manejan, pero lo normal es que sea por puesto. Déjenlo por puesto y solamente que vean que no es de esa manera, pues entonces lo manejamos por la opción que ustedes decidan. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es por sucursal, en el catálogo de sucursales está habilitado para que puedas seleccionar tú el factor de integración del colaborador, digo, de la sucursal. Y es cuando una sucursal tiene un factor y otra sucursal tiene un factor diferente, y es porque a lo mejor fuiste comprando empresas del mismo giro y las fuiste agregando como sucursales, pero tienen diferentes prestaciones y no las puedes unificar ahorita, entonces vas manejando diferentes factores por sucursal. Lo normal es por puesto, ¿sale? En el caso de este ejemplo, en este caso, Michi, tú me comentabas que qué pasa cuando no hay un trabajador sindical. El sistema no me puede calcular el sueldo más alto porque no tengo yo tampoco en esta base sindicales. Entonces yo busco quién es el trabajador de confianza que más ganó y pongo su salario anual. Voy a ponerle 150,000 pesos, por ejemplo. Y sueldo tope a considerar, puedo irme con el acumulado o con el diario. ¿Cuál es la diferencia? Si yo agarro el acumulado, voy a agarrar el sueldo anual que tuvo el trabajador entre los días trabajados para sacar el diario por el tope, por 90, ¿no? Si le pongo diario, voy a agarrar el sueldo diario del empleado por 90 y no me voy a ir al promedio. En este caso, yo recomiendo que también sea con el acumulado. Le damos a aceptar y el sistema me va a hacer el cálculo de la PTU. Y aquí viene por cada trabajador su fecha de ingreso, sus días trabajados, sus faltas, sus incapacidades que tuvo el trabajador, cuántos días cotizó, su sueldo anual topado. En este caso yo le puse 150,000 más un 20%, pues son 180,000. Fíjense cómo los que ganan más de 180,000, aquí me los topa, ¿sale? Y ya calculé el PTU por días, el PTU por sueldo y el PTU total a pagar. Después de aquí me calcula el tope de PTU que le corresponde y me da el total de pago de PTU. ¿Vale? Fíjate, en esto no me está calculando tope porque no tuvieron PTU, pero aquí voy a traer yo algún tema porque no tengo promedio para el tope del sueldo y sí debería de tener el colaborador. Habría que ver aquí por qué no me está trayendo ingresos, ¿no? Creo que es por tema de la base. Entonces aquí no le calcula PTU por sueldo más que por días. Ok. Y ya que tengo el reporte y está correcto, yo lo puedo mandar a Excel en esta opción y lo puedo bloquear. Ya que bloqueo el cálculo, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya está bloqueado. La próxima vez que entre, ya no va a calcular. Yo pongo nada más la empresa, el año, y automáticamente ya me trae el cálculo. No me pide que lo vuelva a calcular. Si yo no lo bloqueo, cada vez que entre me va a pedir la ventana para seleccionar los parámetros y va a hacer el cálculo. Entonces, ya que está esta parte, yo lo puedo afectar aquí. Selecciono el tipo de nómina.   . 。  . 。 . 。 . 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 。 . 。 . . 。 . . . 。 . . 。 .
el periodo que voy a afectar de PTU, qué concepto voy a afectar, en este caso el 31. Si quiero afectar a todos los trabajadores o solamente vigentes, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que dicen, sabes que yo nada más voy a pagar vigentes ahorita y voy a ir pagando las bajas conforme vayan llegando. Entonces nada más le doy vigentes, sí, y nada más me va a transferir los vigentes. Yo aquí me aparecen los empleados vigentes y aquí yo puedo seleccionar todos y le doy finalizar. Y aquí lo que hace el sistema es que ya me afecta en mi periodo de nómina el importe a pagar de PTU. Me quedó un grupito de empleados que no se van a pagar porque son baja. Por aquí yo sí los busco. Digo que los no vigentes y me da los empleados que no están vigentes y que no les haya afectado el PTU. Entonces yo puedo decir, si nada más vino ahorita el 80, pues nada más lo selecciono a él y nada más lo transfiero a él en otro periodo. Y así puedo ir transfiriendo a los empleados conforme vayan viniendo y les voy calculando su impuesto y su neto a pagar, ¿no? Nuevamente hay muchas empresas lo que hacen es que el empleado va, pide su PTU, los apuntan en una lista y le dicen ven en 2 semanas o la próxima semana y hay un día a la semana que lo dedican para pagar las personas que fueron al PTU, ¿no? Para no estar diario pagando PTU, por ejemplo. Ok, ya que está afectado el PTU, entonces ya corro el reporte, hay un reporte en fin de año que se llama cálculo de PTU. Yo lo puedo poner si es reporte o Excel y ya en este reporte selecciono el reglamento y ahorita no lo voy a afectar, pero ya este es el reporte que me calcula el impuesto y el neto a pagar. Entonces ya me va a agarrar aquí mi PTU, mi exento, mi base grabada y le va a calcular el impuesto. El sueldo promedio aquí debe de salirnos. Normalmente ya lo tenemos con todos configurados de esa manera. Nada más yo les pediría que validen unos 2 casos para que vean que el sueldo que está tomando para el impuesto efectivamente es el promedio y aquí ya nos da el total a pagar. Aquí es una pensión alimenticia que tiene el colaborador, por eso es que aquí aparece esta pensión. ¿Sale? Bueno, entonces, sí, si no hay dudas, básicamente hemos llegado al final de lo que es la presentación. No sé si hay dudas, me puedo quedar un ratito para responderlas y si no, pues no me queda más que agradecerles por su participación. Aquí dejamos los teléfonos de contacto de la oficina de proceso de Wendolí también, la página de RH Connect. Por aquí está Luciano conmigo también en la presentación, que es nuestro experto en temas de recursos humanos. Normalmente él da los webinars de recursos humanos cada semana. Hoy nos acompaña aquí. También está a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten de consultoría, de temas de recursos humanos. Con él lo podemos ver. ¿Sale? Pues muchas gracias por su apoyo, por su seguimiento y estamos al pendiente. Y me quedo aquí un ratito, Wendy, por si hubiera alguna duda en particular. Gracias, sí. De hecho, sí, ya hay algunas preguntas. Una de Ok. Mitzi Pérez dice, si voy a tener una baja antes de que le pague a todos los colaboradores, ¿puedo incluir la PTU en su liquidación o finiquito? No, yo te recomiendo que lo manejes en un periodo especial, que hagas su finiquito normal y el PTU se lo pagues ya en otro periodo especial, ya sea con los trabajadores de tu PTU cuando lo pagues o en los que vengan de baja, pero yo no te recomendaría que lo metieras en el finiquito. Ok, hay otra de Mayra Hernández y dice, después de afectar solamente se corre el reporte de nómina. Se corre el reporte de cálculo de PTU afectándolo y luego ya corres el reporte de nómina. Lo que ya no tienen que hacer es calcular nómina de forma tradicional, ¿sí? Porque si calculan nómina, lo que va a hacer es que va a afectar lo que es el cálculo con el cálculo tradicional. Solamente es correr el reporte de PTU afectándolo y viene una opción abajo de afectar sí o no y ya pueden correr su reporte de nómina y sus transferencias. ¿Sale? Mm, eh,
Nos pregunta Itzayan Hernández, ¿en qué artículo viene el tema del pago a los colaboradores que no son eventuales? Ok. ¿Me pasa su correo para mandarle el correo con el artículo, por favor? Sí. Para buscarlo Ok. bien y mandarle esa parte. Muy bien. Igual, María Vargas, no, pregunta, para el timbrado de los recibos de nómina, ¿se pueden seleccionar solo los que voy a pagar o como se vayan pagando? Sí, lo ideal es que timbren nada más lo que se paga. Hay empresas que timbran todo el PTU y luego al final del año tienen que cancelar los que no se cobraron. Es como hacerlo al revés. Lo correcto sería timbrar vigentes, que son los que transfieres, y una vez al mes hacer tu nómina especial de lo pagado de PTU de los que fueron bajas y timbrarlos cada mes lo que se vaya pagando para que vaya acorde a lo real. ¿Vale? Muy bien, Mario Torres pregunta, en las empresas maquiladoras, ¿cuál es la base para el cálculo del PTU? La base grabada de ICR de la empresa, del patrón, de los trabajadores. O sea, aunque sea una maquiladora, pues los trabajadores pertenecen a un patrón, ¿no? No sé si todavía estés hablando de temas de outsourcing, de que es una empresa diferente la de la maquila. Dice que no. Ahí tú agarras quién es el patrón y ese patrón agarra su declaración y ahí en la declaración viene un apartado de base grabada y de PTU. eh, Ese PTU es el que tienes que repartir. No sé si era tu pregunta, ¿eh? Igual la entendí diferente, igual ahorita me comentas para ver si la podemos clarificar más. No es un porcentaje de sus utilidades, ¿eh? Eh, es un porcentaje de la base grabada para el cálculo de las utilidades. Tú agarras tus ingresos acumulables y le restas tus deducciones y te queda tu base grabada para ISR. Sobre esa base grabada ISR es el 10%. Y no importa que vendas producto y sea mano de obra, también estás obligado a pagar el PTU y es el 10% de la base, se maneja por remesas. No sé, Mario, si tengas micrófono y quieres abrirlo, adelante, para escucharte un poquito más fluido. Ok. Jonathan, en el caso del bono de puntualidad y asistencia, si es general el bono de puntualidad y asistencia, eh, en este caso, si lo consideras o no lo consideras, no va a tener mucho efecto porque es general, es para todos. Y es como si subieras un 10% el sueldo a los colaboradores. Entonces, lo puedes considerar, sí, si es parte de su salario ordinario, yo creo que sí lo puedes considerar sin problema. Si decides no meter el premio de puntualidad, no va a haber mucho efecto en lo que es la distribución, porque básicamente es un 10% y es proporcional a todos los trabajadores. Pero en este caso yo considero que el premio puntualidad de asistencia pues sí es parte del salario e ingreso ordinario del trabajador porque lo ganan de forma mensual, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Este, en- Mi duda es, bueno, lo que tú comentas, ¿no? El PTU es un porcentaje de lo que se graba, ¿no? De una empresa normal, que tiene una ganancia y que tiene bueno, que tiene un ejercicio, ¿no? Pero en las maquiladoras yo tenía entendido que no era necesariamente lo mismo que se tiene que repartir, sino que está en base a, o sea, no es en base a su gasto, sino es en base a lo que le mandan. ¿Qué tipo de sociedad es la empresa? Pues ¿Sociedad es anónima? SA o SDRL. O sea, es en general una maquiladora. O sea, las maquiladoras. Ok. Yo tengo entendido que sí se maneja igual que el resto de las empresas. En los únicos que yo sé que hay una distinción es en las sociedades civiles. Porque en la sociedad civil pues, realmente no tiene un fin de lucro
y ahí se les da un mes de salario, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una inmobiliaria que es una sociedad civil y administro bienes inmuebles, pues realmente ahí sí me maneja un tratamiento diferente, pero las maquiladoras, según yo, es igual, pero igual yo te recomendaría que lo cheques un poquito más a fondo. Desconozco el tema si fuera diferente, según yo es igual, ¿eh? Porque al final son ingresos que no vendes producto, no importa, pero estás vendiendo mano de obra calificada para hacer un producto y tienes una base grabada de ICR. Entonces, a mi entender es que sí, sí funciona de la misma manera. Ah, ok. Muchas Pero si gracias. quieres, igual le voy a echar un ojito, déjame tu correo ahí y si veo algo diferente te digo, pero según yo es lo mismo. Años pasados, ¿cómo le han hecho ustedes? Ah, no, yo no estoy inmiscuido en la parte de recursos humanos, nada más que es una duda que siempre he tenido. Este, yo estoy en la industria maquiladora, yo no soy ni nóminas ni recursos humanos. Ok. Me llamó mucho la atención la plática, nada más que creo que era las 9 de la Ciudad de México y, Ah, ok. y yo me confundí que yo estoy acá en frontera y me conecté ya muy tarde, pero se me hizo bien interesante el tema, por eso me conecté. ¿Y Ah, cómo ok, le han hecho? perfecto. Lo que pasa es que normalmente una utilidad de una maquiladora es bien poquito, pues, y porque precisamente puedes tener muchas ventas, pero tú no vendes el carro, no vendes el refrigerador, sino que vendes la mano de obra nada más. Y muchas veces los compañeros es lo que no entienden. Y Ok. en una ocasión me comentaron que las maquilas, no sé, que el reparto no es propiamente la utilidad de lo que se vendió, sino que más bien en las maquilas es un porcentaje de las remesas. O sea que estaría al contrario. Se supone que las utilidades, mientras menos gasten las empresas, más utilidades te va a dar, ¿no? Y al Ajá. contrario en la maquila, mientras más gastes porque te van a mandar más remesas, más utilidades te van a dar, pero a lo mejor estoy totalmente equivocado, por eso dije, voy a Ah, preguntar. ok. No, es igual el tratamiento. Es diferente que la empresa diga, porque hay empresas que sus utilidades son bajas y ¿saben qué? Pues yo les voy a dar, aparte del PTU, una gratificación o un bono complementario, porque a lo mejor los ingresos vienen por otro lado diferente. Eso ya es un tema totalmente ajeno y la empresa lo decide. Pero el cálculo de PTU es en base a la base grabada de ISR y si es poquita, pues es poquito lo que se reparten. Digo, entiendo el punto que a lo mejor el ingreso se está quedando en la filial o en otro lado, no directamente en esa empresa, pero sí se tiene que hacer el cálculo de esta forma, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Dale. A ver, Jacqueline, duda, ¿qué sucede cuando envías solicitud a la empresa para pedir PTU y te dicen que no se generó? Híjole, Jacqueline, pues ahí, si no se generó, pues es porque la empresa tuvo pérdidas en ese ejercicio y se supone que ese PTU ya lo validó el sindicato, lo validó la gerencia, recursos humanos, y pues no hubo utilidades, por eso es que no se generó PTU, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es, pues a lo mejor acercarte y ver si te pueden compartir, si quisieran compartirte la declaración o acercarte a tu sindicato, no sé, pero sí es válido el que te digan que no hubo utilidades, porque si la empresa tuvo pérdidas, ese ejercicio, pues no vas a tener reparto de utilidades, ¿no? ¿Vale? No sé si más o menos por ahí vaya tu pregunta. Ok. Sí, pues ahí depende mucho de cómo le fue a la empresa. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Y arriba René Herrera preguntó, para los trabajadores inactivos, ¿a partir de qué fecha pueden venir a cobrar el PTU? A partir de que tú lo generes y notifiques. Ahora sí que si tú el PTU lo haces el día 15 de mayo, tú notificas, publicas en donde tú decidas hacerlo, que ya se hizo el pago de utilidades y a partir de esa fecha pueden venir. Ahí lo que pasa es que el empleado te habla, oye, quiero ver si ya está el reparto, ¿no? Y pues ya tú ya tienes las fechas, ¿sabes qué? Pues se va a empezar a repartir después del día 20, ¿no? Tú ya les dices qué día. Pero literalmente ellos pueden venir a pedirlo en cuanto tú lo pagues y notifiques que ya pueden pasar por él. Y tiene que ser antes del 31 de mayo que tú notifiques, ¿no?
Aunque él venga después en junio, tú tienes que notificar antes del 31 de mayo. Pues muchas gracias a todos, que tengan buen día.